Buenas, buenas. Buenas tardes. Bueno, acá prendiendo el vivo un ratito, haciendo una pasadita, prendiendo cámara. Y quise hacer un vivo, voy a hacer un vivo cortito para dejarlo subido al Instagram sobre la publicación que hice ayer, que me encantó. Dejé una consigna como para que respondan y ver qué pensaban, qué interacción había del otro lado, qué creían. Obviamente que el público se renueva, hay mucha gente que me conoce, hay mucha gente que se atiende conmigo, hay otras personas que no me conocen y es la primera vez que me ven, hay muchas personas que han participado de mis talleres y han aprendido muchísimo. Entonces la idea de ayer fue, bueno, tirar una consigna a ver qué pasaba del otro lado, a ver qué sabían, qué decían, qué pensaban, y la verdad que me encantó. Y para dar respuesta, porque después me escribían por privado de poné cuál es la respuesta correcta, poné qué pensás, en realidad no lo hice para poner una respuesta correcta o incorrecta. Sí, por supuesto que lo hice para seguir transmitiendo un poquitito de conocimiento y de información con respecto a lo que me dedico y a mi profesión. Me tomo un matecito. Entonces quería dejar subida esta partecita, que es como la parte 2 de lo que inicié ayer, como para aclarar dudas y hablar un poco de esto que es tan interesante, ¿no? Relacionado con el aspecto de la salud. En el día de ayer subí un reel chiquitito en mi perfil, que quien no lo vio invito a que pase y vea, que puse una consigna de ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la mirada frente a una persona que tiene artrosis o artritis y que por ahí no está pudiendo hacer o avanzar, y ese tipo de patología, sintomatología, lo está limitando o le está limitando a esta persona a hacer lo que siempre hizo, ¿no? Entonces está generando algún tipo de dificultad en el resultado y en la acción de lo que siempre hizo, ya sea por la limitación por sí misma, ya sea por el dolor. Entonces quería ver qué tipo de comentarios había del otro lado. Y la verdad que tengo que decir que todas las personas que participaron es como que en algún punto todas las respuestas son correctas, ¿no? Tanto en el Instagram como en el Facebook. Voy a repasar algunos de los comentarios que pusieron ahí con respecto a esta consigna. Sonia, por ejemplo, puso algo emocional que no me deja avanzar. Anabela puso inclinación o avance de la persona desde lo emocional, o sea que la persona no está pudiendo inclinarse o avanzar. Flavia puso desde lo emocional me estoy limitando, limitarme desde lo emocional. Vivi puso necesidad de parar, descansar, no sentirme suficiente para hacer lo que quiero hacer y que inconscientemente me estoy frenando. Gaby puso lo emocional impacta directamente en el cuerpo. Filo puso temor a seguir adelante, situación de desvalorización. Marcela puso algo que me pasa que no me deja avanzar, miedo al futuro. Elena puso falta de flexibilidad en la vida. Bueno, en el Facebook me acuerdo que pusieron falta de ejercicio. Alguien por ahí puso es una falla del cuerpo. Bueno, hubieron como muchos comentarios, ¿no? Y me encantó porque digo, wow, qué bueno saber lo que piensan, cómo piensan, de la manera en que están pensando, y que justamente las redes sociales sirvan para educarnos y para transmitir información, ¿no? Porque muchas veces la información está ahí al alcance de la mano y no la vemos. Entonces a veces chusmeando en el Instagram y viendo cierto tipo de contenido podemos aprender un poquito más. Entonces, primero lo que quiero traer es, vayamos siempre en primer lugar a lo real. Hoy en día estamos en una era como que lo emocional, ya sabemos que lo emocional impacta en el cuerpo. Yo soy terapeuta en biodescodificación, conozco muchísimos colegas y a mí al principio también me pasaba de que cualquier cosa que yo veía, cualquier síntoma que me traían era directamente ir a lo emocional. Y no está mal, tampoco creo que es lo verdaderamente correcto y que eso sea la única verdad. Entonces, mi aporte en primer lugar es, tenemos como dos miradas, ¿no? Tenemos una mirada real y tenemos una mirada simbólica.
Cuando nosotros miramos desde la parte emocional, estamos mirando como un escenario con muchos factores que se pueden llegar a estar dando. Pero no nos olvidemos de lo real, digo. ¿Por qué? Porque yo miraba todas las respuestas que había y digo, nadie me puso un golpe, una lesión, un desgaste, ¿no? Que esto me puede estar pasando porque me sobreexigí y porque me lastimé y porque es obvio que si a mí se me cae, no sé, algo pesado arriba de mi pierna, me va a provocar una lesión. Por supuesto que si yo estoy entrenando y trabajo con pesas y hago una sobrecarga, me puedo lesionar. Entonces, estos son factores reales que muchas veces cuando nos frenamos o nos encerramos o nos estructuramos en lo emocional, nos olvidamos de lo real. Entonces, en primer lugar, hay que descartar lo real. A la persona le pasó algo que no está pudiendo avanzar o que por ahí tiene un síntoma que está provocando una inflamación X. Está bien, yo en el reel de ayer dije ya el diagnóstico, ¿no? Puse artrosis, artritis, pero incluso esto puede estar ocasionado por algún factor real que no sea un factor simbólico o emocional. ¿Se entiende? Entonces digo, primero vayamos a esto, a pensar, capaz que a la persona le pasó algo, capaz que la persona se lesionó, se lastimó, ¿no? Pero obviamente como yo soy terapeuta en biodescodificación y trabajo desde el abordaje de las 5 leyes biológicas, desde las 5 leyes biológicas sabemos que el síntoma por sí mismo está generando, lo que está dando es una respuesta adaptativa que está haciendo la biología frente a un suceso que está pasando, ¿bien? A un suceso que está pasando. Este suceso es o real o simbólico, ¿ok? Entonces, el tema de la artrosis, cuando nosotros hablamos desde la parte emocional, que es a lo que estaban apuntando ayer y a lo que veo que a la mayoría de la gente le interesa, hay muchas personas que no les interesa, pero otras que sí, es como, bueno, más allá de lo real, si lo real no existió, porque muchas veces pasa de que por ahí la persona no se lastimó, porque por ahí la persona no hizo un exceso de sobrecarga, porque por ahí la persona no está realizando actividad física y de buenas a primeras empezó un síntoma y empezó un dolor y empezó un malestar. Entonces en estos casos sí, obviamente que vamos a mirar esta parte emocional, ¿no? Porque desde lo real no pasó nada. Entonces, ¿qué es la artrosis? ¿Qué es la artritis? Que son las dos caras de la misma moneda y lo voy a explicar como para que se entienda. Cuando nosotros hablamos de artrosis, estamos hablando de un conflicto de desvalorización profundo, ¿sí? Pero no es un conflicto de desvalorización profundo nada más. Es una recaída. La artrosis es una recaída frente a un conflicto. Entonces, esto significa que yo vengo viviendo bien, de repente tengo un conflicto, hago una adaptación frente a este conflicto, trato de hacer lo que pueda, ahora voy a ejemplificar de una mejor forma como para que se entienda, lo soluciono, quizás puedo salir de ese conflicto, o me acostumbré, o tiré la toalla, o me cansé y dije, listo, esto es así, no lo puedo cambiar. Entonces entré en una solución. Después volvió a aparecer el conflicto y me volvió a pasar lo mismo. Entonces esa recaída en el conflicto es lo que a posteriori hace lo que es la artrosis, ¿sí? Entonces acá lo importante es saber que nosotros tenemos dos fases. Tenemos una fase que se llama fase activa de conflicto y tenemos otra fase que se llama fase de solución del conflicto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona está en fase activa de conflicto, que quiere decir que la persona se está preocupando por algo que está sucediendo en su vida. Por ejemplo, voy a ejemplificar así es más dinámico y se entiende mejor. Por ejemplo, una persona que no está encontrando la dirección de su vida, no sabe para dónde ir, no sabe qué rumbo tomar, no sabe qué hacer, porque no lo tiene claro, porque esto lo está perjudicando, porque quizás puede ser una persona que sabe que quiere cambiar de trabajo pero no sabe qué quiere hacer, entonces está medio como que no sabe para dónde ir. Una persona que quizás se quiere mudar pero sí, pero no, pero si me mudo y lo que me va a pasar, entonces la persona entra como en una preocupación o en un estrés por esto. Estar sosteniendo una situación, nos estamos refiriendo a que todo lo que es musculoesquelético, todo lo que está relacionado con la movilidad,
me habla de algo, ¿no? Entonces el conflicto de desvalorización está relacionado con respecto a cómo me estoy moviendo en mi vida, ¿no? Por eso ponían como alguien puso como la inclinación, la necesidad de parar, pusieron este temor a seguir adelante, ¿no? Es como chipearon rápido esta parte de el movimiento, porque claro, porque está relacionado con esto, con el no sentirme apto para hacer o dejar de hacer algo. Entonces, esos ejemplos son algunos. Por ejemplo, estar sosteniendo una pareja y yo sé que por ahí no la quiero sostener más y la quiero terminar, pero al mismo tiempo me da miedo. Entonces, esa masa conflictual que vive la persona se llama esto de estar en fase activa. O sea, la persona está en fase activa viviendo el conflicto. ¿Qué pasa en esa fase activa? Cuando hablamos de artrosis, se produce una necrosis en la parte del hueso, si estamos hablando de hueso, y si estamos hablando de la parte de la articulación o la parte de cartílago, se produce como un debilitamiento y se va como esa sustancia gelatinosa que hay a nivel del cartílago. Entonces, vamos a hablar de hueso, ¿no? Puntualmente, por ejemplo, no sé, la rodilla. Bueno, la rodilla en fase activa lo que hace es, cuando yo estoy viviendo esta masa conflictual, se necrosa el hueso. Entonces es como que se hace como agujeritos en el hueso. Ahora, cuando yo soluciono ese conflicto, que finalmente lo solucioné real, o repito, el tirar la toalla también es una fase de solución muchas veces, el decir, bueno, listo, ya está, no pienso más, no me enrosco más, no le doy más vuelta a esta situación, ya está, esto es así, punto y sigo, ¿no? Tipo así, caballito y sigo. Bueno, en esa fase de solución lo que hace la biología es rellenar esa necrosis que se hizo. Entonces, ¿cuál es el sentido biológico de esto? Que en ese rellenar se hace como un callo óseo y el hueso está como más fuerte, está más duro. Entonces, eso me va a dar como más fortaleza para moverme hacia el lado que me quiero mover, hacer el movimiento que yo necesito hacer de una manera como más segura, más fuerte. Entonces, ¿qué pasa cuando yo entré en conflicto? Luego solucioné, luego volví a entrar en conflicto, luego solucioné, luego volví a entrar en conflicto y luego solucioné. Estoy haciendo esas recaídas, ¿sí? de conflictos profundos de desvalorización y de no sentirme apto. Entonces, claro, muchas veces el callo se va haciendo cada vez más y más y más fuerte, que eso provoca ya una limitación en el movimiento. Incluso muchas veces hay dolor. Entonces, hay que ver, por supuesto, cada caso en particular, ¿no? Yo estoy haciendo acá una generalización, pero como para que se entienda qué significa esto. Y la artritis es como una fase anterior, es como lo previo a la artrosis, porque en la artritis hay inflamación. Entonces, la inflamación se da también en fase de solución. Entonces, yo estoy, por ejemplo, yo pongo siempre este ejemplo, que lo aprendí yo cuando estaba estudiando, de mi profesor, que nosotros estudiábamos casos de jugadores de fútbol, porque eran los casos más claros para estudiar esto, porque son personas que sufren muchísimas lesiones. Entonces, por ejemplo, un jugador de fútbol, cuando no está siendo reconocido, cuando está siendo criticado porque no está jugando bien, porque no está teniendo buena performance, porque no está metiendo goles. Entonces, esta persona entra en un estado de desvalorización porque no está pudiendo hacer lo que quiere hacer, y en esa fase, que es la fase activa del conflicto, en donde esta persona la está pasando mal, es donde se produce esta necrosis, o es donde se produce como esta como reducción del tejido. Es como que el tejido se hace como más finito, como para que esa persona finalmente lo pueda hacer, como que se pueda volver como más elástico para lograr hacer ese movimiento que necesita hacer. Entonces, en esa fase activa, ese jugador de fútbol está de esta manera. Ahora, de repente, este jugador de fútbol hizo un repartido, metió el gol, fue aplaudido, ovacionado, súper reconocido, se siente bien, sale del conflicto de la desvalorización, y en esa fase en donde solucionó, se produce la lesión.
¿sí? Entonces, ¿pero por qué se produjo la lesión? Porque antes hubo una adaptación que se fue como reduciendo el tejido o se fue necrosando el hueso. Entonces, posterior, en la solución, aparece esta sintomatología. Y la artritis, obviamente que habla de inflamación, entonces hay todo un proceso inflamatorio que genera dolor y posteriormente a ese proceso viene la reparación total, ¿no? Que muchas veces puede dejar un resto cicatricial en esto y que no esté 100% bien, muchas otras veces no. Muchas veces la idea cuál es con esta información, aprenderlo y tener también un método terapéutico que me acompañe para que yo no esté entrando y saliendo y esté como cayendo en las recaídas constantemente, sino que yo identifique cuál es el conflicto, lo aprenda, me reprograme mentalmente, desactive ese programita que se activa en mi mente y en mi biología y no vuelva nunca más a estar en esa situación. Entonces nunca más me va a pasar que mi biología por ahí sí haga pequeñas adaptaciones, pero como ya la masa conflictual no es tan grande, la persona no va a generar tanta reducción de tejido en fase activa o sea, en el tiempo no se va a extender tanto, va a ser como una entrada y salida rapidita y eso es lo que va a hacer que la lesión no sea tan profunda. Así que, bueno, espero haber aclarado esto, porque me pedían, deja la respuesta, bueno, esta es la respuesta y esta es la mirada que traen las 5 leyes biológicas. Y el modelo terapéutico que en personal yo utilizo para acompañar esta información es la biodescodificación, que trabaja 100% con nuestra parte mental. Así que si te interesa este tema, ya que estoy, aprovecho para invitarte. Se viene un taller muy especial de 3 encuentros, 17 de mayo, 24 de mayo y 31 de mayo, en Quilmes Centro. Es un taller presencial en donde el taller se llama Domina las 3 áreas maestras de tu vida, que son salud, dinero y amor. En el taller de salud justamente de lo que vamos a hablar es de esto, ¿no? De la parte de las 5 leyes biológicas. ¿Qué son las 5 leyes biológicas? Aprender sobre ellas, mirar casos en particular como para entender nuestra biología, para entender que lo que nos pasa no es una falla del cuerpo porque se rompió y porque falló y porque algo está funcionando mal, sino que tiene una respuesta súper sensata que hace frente a las situaciones que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, en este taller lo que vamos a hacer es aprender muchísimo, se van a llevar muchas herramientas, van a hacer trabajos personales también para poder biodescodificar su salud y para poder trabajar con su salud y para poder llegar a un entendimiento que me lleve a estar en un lugar sano o por lo menos entender de qué se trata y no volverme loco o no estresarme o no salir corriendo a buscar respuestas de la nada o de una manera desesperada, sino aprender sobre nuestra biología, aprender sobre nuestro cuerpo y saber cómo funciona. Así que si te interesa este tema, te invito a este taller. Si quieres saber mejor de qué se trata, mandame un mensajito por WhatsApp o por mensaje directo y con todo el amor del mundo te voy a responder. Gracias por pasarse, gracias por estar ahí, gracias por escuchar. Si te interesa este video y te parece que a alguna persona le puede llegar a interesar, ponele un corazoncito, ponele compartir y mandáselo, que a mí me ayudas un montón. Gracias y nos estamos viendo. Chau, chau. Buen fin de semana.